Hola, mi nombre es David Coleman, tengo 35 años y estoy sentado aquí en medio de una pequeña granja de abejas en la zona rural de Oregón. Escuchando el zumbido de las colmenas, el dulce aroma de la miel se mezcla con el aroma de hierba seca y tierra como si todo el mundo respirara conmigo. Las abejas zumban, de ida y vuelta, cada uno con un propósito, una misión, y me veo en ellos. Un hombre que una vez vivió para el deber, para la familia, incluso aunque esa familia me ha roto el corazón más veces de las que puedo contar. Mi historia no comenzó aquí, en medio de las colmenas y exuberantes campos verdes. Comenzó mucho antes, en un pequeño pueblo cerca de Portland, donde crecí con grandes sueños y un corazón cargado de obligaciones. Nací en una familia de clase media. Nuestra casa estaba al final de una calle llamada Belmont, donde en otoño, las hojas se volvieron rojas como fuego ardiendo a lo largo del porche. Nuestra casa era de 2 pisos, casa pintada de blanco con una valla de madera descolorida por el tiempo. Mi padre, James Coleman, era un empleado de banco con cabello entrecano, siempre impecablemente vestido, pero con ojos perpetuamente fríos, como si estaba calculando todo en su mente. Era alto y delgado, con una nariz aguileña que lo hacía parecer más severo de lo necesario. Su madre, Linda, era todo lo contrario. Le encantaban los vestidos florales vibrantes, su cabello rizado en ondas doradas, pero su personalidad era aguda y crítica. Trabajaba a tiempo parcial en una peluquería, pero pasaba la mayor parte del tiempo comprando o socializar con amigos. No era pobre, pero la forma en que gastaban el dinero siempre me hacía sentir incómodo. Tuve un hermano menor, Mark, 4 años menor que yo. Mark era un niño inteligente y tímido. Grandes ojos redondos que siempre me miraban como si fuera su héroe. Crecimos en una casa llena de risas, pero también muchas discusiones. Mis padres no eran del tipo que se salvaba. Dinero que sacaron préstamos para comprar autos nuevos. Cuando los viejos todavía funcionaban bien, organizaron fiestas lujosas para presumir ante el público. Vecinos, y nunca pensé en ahorrar para el futuro. Mark y yo, aunque joven, aprendimos rápidamente a vivir diferente. Nosotros responsabilidades compartidas, yo cortaba el césped y lavaba los platos mientras Mark limpiaba la casa y lavaba la ropa. No queríamos hacerlo. Aunque a veces me pregunto si realmente les importamos a nuestros padres, somos una carga aún mayor. Cuando tenía 18 años me enfrenté a una encrucijada importante. No quería quedarme en ese pueblo donde todo parecía predestinado. Quería hacer algo grande y significativo, y sobre todo quería ayudar a mi familia a encontrar estabilidad. Así que decidí unirme al ejército de los EE.U. El día firmé los papeles de alistamiento. Mis padres simplemente asintieron como si fuera un hecho. Mark fue el único que me abrazó. Me susurró con fuerza: «Tienes que tener cuidado, David». Sonreí y le revolví la cara. Me peiné y prometí que volvería pronto. El ejército no fue un sueño color de rosa. El agotador. Los días de entrenamiento en el campo de entrenamiento me dejaron exhausto, pero también me convirtieron en un hombre disciplinado y resistente. Aprendí cómo mantener la calma bajo presión, cómo trabajar en equipo y cómo poner mis objetivos por encima del miedo. Mis compañeros jóvenes de todos los rincones del país se convirtieron en mi segunda familia. Compartimos historias sobre nuestros lugares de origen, nuestros sueños y nuestros miedos. Les conté sobre Mark, sobre su sueño de ir a la universidad, y me enorgullecía decir que lo ayudaría a lograrlo todos los días. Mes envié la mayor parte de mi sueldo a mis padres y lo consideré mi deber de mantenerlos. El establo familiar para pagar las cuentas y asegurar que Mark tuviera una oportunidad de estudiar. Mis padres nunca me dieron las gracias, pero me dije a mí mismo que me necesitaban y me escribieron. Me llamaron por cartas y me contaron sobre problemas en casa, el aumento de las facturas de electricidad, un auto averiado o mi madre que necesitaba uno nuevo. Vestido para una fiesta, nunca me negué a enviar dinero. A veces todo mi modesto. Manteniendo su cheque de pago solo lo suficiente para lo esencial, marca en su mano garabateada. Las cartas siempre me agradecían. Decía que gracias a mí podía concentrarse en estudiar y soñar con un futuro mejor. Las cartas fueron lo que me mantuvo en marcha, pero luego las cosas comenzaron a cambiar después de
Al jubilarme temprano, mis padres se volvieron aún más dependientes de mí. Dejaron de trabajar, pero sus gastos aumentaron. Imprudentemente compraron un televisor de pantalla grande, hicieron viajes a Las Vegas e incluso pedí dinero prestado para renovar la casa y comencé a recibir llamadas exigiendo más. No para cubrir facturas, sino para ayudar a mamá y papá a vivir más cómodamente. Le expliqué que mi sueldo de soldado no era suficiente, pero mi madre simplemente se rió por teléfono y dijo: «Eres el hijo mayor. David, tienes que cuidar de la familia». Esas palabras cortaron mi autoestima como un cuchillo, pero aún así, envié el dinero. Recuerdo una vez que estaba de vacaciones y llegué a casa y descubrí que mis padres habían usado el dinero que les envié para comprar un auto nuevo y lo usaron por la ciudad, presumiendo ante todo el mundo, mientras Mark tenía que trabajar a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida para pagar sus libros de texto. Me enfurecí por primera vez en mi vida. Ese dinero era para la familia, no para un auto, dije con la voz temblorosa. Con enojo, mi padre simplemente se encogió de hombros y mi madre se dio la vuelta, murmurando algo sobre mí. Mark, al ser irrespetuoso, me sacó afuera y se disculpó en su nombre. Pero vi la vergüenza en él. Ojos lo abracé, le dije que todo estaría bien, pero por dentro se había formado una grieta en mi corazón. Los años en el ejército. Pasó rápidamente, me ascendieron y me confiaron tareas más importantes, pero la presión se hizo más pesada y sentía agotamiento no solo físico, sino mental, cada vez que recibía una carta de casa. Sentí esperanza y miedo a la vez. Esperanza de que mis padres cambiaran, de que apreciaran lo que estaba haciendo, pero miedo. Siempre me ganó el miedo de que solo me vieran como una máquina de dinero. Aún así, seguí adelante. Para Mark, por la promesa que me hice a mí mismo de que no dejaría que nuestra familia se desmoronara. No sabía entonces que esos los años fueron apenas el preludio de una tormenta más grande. Mi vida ya estaba marcada por cicatrices invisibles. Las heridas estaban a punto de ser destrozadas por un evento que nunca podría haber previsto. Ese año tenía 27 años y estaba en la cima de mi carrera militar. Me asignaron una misión. En Oriente Medio, una región polvorienta y peligrosa, donde los disparos y el humo eran lo único en lo que podíamos confiar para nuestra tarea. Era para escoltar un convoy de suministros a través de un camino remoto, una ruta a menudo emboscada por grupos insurgentes. Había hecho misiones como esta docenas de veces y cada vez me decía a mí mismo que tuviera cuidado de que sobreviviría para regresar. A Mark, a mi familia. Pero esta vez todo fue diferente. Salimos en una tarde sofocante, el sol abrasaba todo bajo su luz roja abrasadora, yo iba a la cabeza. Hanbei revisando el mapa, comunicándose con mi equipo por radio, mi camarada Jake, un chico de Texas con una sonrisa siempre dibujada en su rostro, estaba contando una historia sobre su nueva novia. Me reí intentando mantener el ánimo alegre, pero en el fondo tenía una persistente sensación de inquietud. El camino estaba demasiado tranquilo. No había un alma a la vista, solo el sonido del viento silbando a través de las dunas de arena. Entonces ocurrió una explosión ensordecedora que atravesó el aire y solo tuve tiempo de... Escuché a Jake gritar antes de que el Humvee volcara. Todo se sumió en el caos. Humo, fuego, el crujido implacable de disparos. Sentí un dolor punzante en mi pierna derecha, como si alguien estuviera destrozando mi cuerpo. Salí arrastrándome de los escombros. Arrastré a Jake conmigo, pero él estaba inmóvil, sus ojos miraban fijamente al cielo. Grité su nombre, sacudí sus hombros, pero no hubo respuesta. La sangre de mis piernas empapó la arena y yo empecé a perder el conocimiento. Lo último que recuerdo fue el sonido de un helicóptero de rescate y un lejano voz llamando mi nombre. Coleman, espera, no te rindas. Me desperté en un ejército. Hospital, las luces blancas cegadoras me obligaron a entrecerrar los ojos. Un médico estaba a mi lado, su voz era tranquila y firme, informándome que había perdido mi pierna derecha, debajo de la rodilla un trozo de metralla. Por la explosión había destrozado huesos y músculos y no pudieron salvarlo. Me colocarían una pierna protésica. Me enviaron de regreso a casa y me dieron de alta debido a mi condición. Escuché, pero no lo procesé completamente.
Si estuviera hablando de otra persona, yo, David Coleman, el hombre que podía correr 5 millas sin parar, quien llevaba un equipo de 50 libras a través del desierto, ahora era un. Los días en el hospital se confundieron, me dieron analgésicos y las enfermeras me atendieron diligentemente, pero en mi mente, las imágenes de la explosión se reprodujeron una y otra vez. La cara de Jake se volvió azul. Impotencia de no poder salvarlo, comencé a tener pesadillas, no solo por la noche, pero incluso cuando estaba despierto. Un ruido fuerte, como un portazo o el paso de un camión, era suficiente para hacerme. Salta mi corazón palpitando sudor, corriendo como si me hubieran sumergido en agua los médicos. Lo llamaron trastorno de estrés postraumático, TEPT, y le recetaron medicamentos. Me sugirió que viera a un terapeuta, pero me negué. Pensé que podría seguir adelante como siempre lo había hecho. Todo a los 28 me dieron de alta y regresé a Oregon, no sabía qué me esperaba. Cuando llegué a casa, tal vez un abrazo de mamá, una palabra de aliento de papá, o en él, al menos un lugar donde pudiera sanar. Regresé a la casa en Belmont, calle con una mochila, una torpe prótesis de pierna y un pesado corazón marca, fue quien me recogió en el aeropuerto. Ahora era más alto, ya no era el niño flacucho de antes cuando me vio. Con muletas se le llenaron los ojos de lágrimas, pero forzó una sonrisa y me abrazó fuerte. «Has vuelto, David, todo va a estar bien», dijo. Asentí, pero por dentro, yo. Al principio no estaba seguro. Mis padres mostraron simpatía. Mamá me abrazó sollozando y dijo lo preocupada que estaba cuando escuchó que estaba herido. Papá me dio una palmadita en el hombro y me llamó héroe. Pero sus ojos estaban tan fríos como siempre. Me prepararon una pequeña habitación en la planta baja, ya que no podía subir escaleras. Fácilmente esos primeros días me sentí amado, cuidado. Mamá hacía sopa, papá contaba historias sobre el ciudad, y pensé que tal vez esta era una oportunidad para que nos recuperáramos. Pero la realidad siempre es más cruel que la esperanza. En pocos meses noté que la actitud de mis padres cambió. Dejaron de preguntar por mi salud y dejaron de preocuparse. Sobre las pesadillas que me mantenían despierto por la noche, en lugar de eso, comenzaron a quejarse. «David, no puedes quedarte ahí todo el día», dijo mamá, aunque intenté hacer cosas pequeñas, tareas de la casa, lavar platos, doblar la ropa, incluso fregar el suelo con una pierna protésica. Todavía estaba a acostumbrarse a que antes eras el sostén de la familia y ahora lo que no ganas. Papá dijo sin rodeos durante una cena. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Al pecho todavía les daba toda mi pensión militar, aunque no era mucho, pero para ellos nunca fue suficiente. Intenté no pensarlo demasiado, intenté encontrar trabajo para demostrar que no era inútil. Conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un supermercado cercano. Pero los ataques de pánico del trastorno de estrés postraumático hicieron que fuera imposible quedarme. Una vez, el sonido de los fuegos artificiales de un festival cercano me hizo desplomarme en medio de la tienda y mi corazón se aceleró. Con el sudor corriendo por mi cara, me despidieron la semana siguiente. Cuando le conté a papá, sobre él solo sonrió. «Eras un soldado y ahora tienes miedo de los fuegos artificiales». ¿Cómo? Las cosas patéticas llegaron a un punto crítico. Una Nochebuena, cuando la familia se reunió alrededor en la mesa del comedor intenté hacer la noche festiva, compré regalos para mis padres y reuní cada centavo de mi pensión, pero cuando les entregué una bufanda tejida para mamá y un bolso barato. «Mira a papá», mamá me miró con desdén. «¿Crees que estas cosas compensan? Cualquier cosa que no seas el David del que una vez estuvimos orgullosos», dijo su voz helada. Papá intervino. «Si no puedes contribuir a esta familia, es mejor que te vayas. No necesitamos una carga inútil». Aquí me senté allí, aturdido, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando. Mark intentó defenderme, pero mamá lo cortó. «Fuera de esto, Mark, mantente fuera de esto. Tu hermano ya no es un héroe». Investigué a Mark. Mis ojos lo vieron temblar de ira e impotencia, pero negué con la cabeza, indicándole que se quedara callado. No lo hice. Quiero que las cosas empeoren esa noche. Empaqué mis cosas, solo una mochila, algunas prendas y una foto mía. Y Mark, de cuando éramos niños, no discutí,
no supliqué, me fui en silencio. Casa por la que había sacrificado mi juventud para mantenerla unida mientras salía del aire. Estaba nevando ligeramente y helada, pero no sentía nada más que un vacío en mí. En el pecho había perdido no solo una parte de mi cuerpo, sino también a mi familia, o al menos lo que había pensado que era mi familia. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarme. Un pensamiento se destacó en mi mente. El abuelo Henry vivía solo en una pequeña granja de abejas. En la zona rural de Oregón, a unas pocas horas en auto, nunca estuve cerca de él porque mis padres siempre mantuvo su distancia, pero recordé las raras veces que lo vi, un hombre amable, con una sonrisa cálida y callosa. Con las manos vacías después de trabajar duro, le envié un mensaje de texto a Mark diciéndole que estaría bien y abordé un autobús que se dirigía hacia. Mientras el autobús avanzaba, miré por la ventana del abuelo y vi el centelleo. Las luces navideñas se desvanecen en la distancia. No lloré, pero mi corazón se sintió destrozado. Había dado todo, mi juventud, mi salud, una parte de mi cuerpo para mantener unida a mi familia, pero al final fui solo una carga. Pero en esa oscuridad no sabía que un pequeño rayo de luz me esperaba. Granja de abejas, un abuelo y un nuevo viaje para redescubrirme. El autobús avanzaba ruidosamente por el accidentado camino rural que me llevaba a una zona remota del Oregón rural. No traje mucho, solo un mochila con algunas prendas y fragmentos de recuerdos destrozados. Mi pierna protésica raspó contra él. El crujido del asiento, con cada balanceo del autobús, era un recordatorio constante de que ya no estaba. El David Coleman de antes había llamado al abuelo Henry antes de embarcar, mi voz vacilante, diciendo solamente que necesitaba un lugar donde quedarme. No preguntó mucho, solo respondió: «Ven, David, mi puerta siempre está abierta». Su voz cálida y firme no contenía juicio, y eso despertó en mí un tenue rayo de esperanza cuando el autobús se detuvo en una pequeña estación. En medio de la nada, vi al abuelo parado allí, apoyado en una vieja camioneta, con su gorra de béisbol baja. Sobre sus ojos estaba más delgado de lo que recordaba su cabello, ahora completamente blanco. Su cara estaba lleno de arrugas, como un mapa de una vida dura. Pero cuando me vio, su sonrisa se iluminó como el sol en la oscuridad. «Invierno. David, has crecido mucho», dijo dando un paso adelante para abrazarme. Me devolvió el abrazo torpemente tratando de equilibrarme en mi pierna protésica. No lo mencionó, no mostró compasión, solo me dio unas palmaditas. Mi hombro y dijo: «Sube a la camioneta, vámonos a casa». La granja de abejas del abuelo era una a pocas millas de distancia, enclavado entre exuberantes campos verdes y altos pinos. Su casa de madera. La casa era pequeña pero acogedora, con un porche bordeado de sillas de madera y macetas con flores silvestres a su alrededor. Había docenas de colmenas cuidadosamente ordenadas, las abejas zumban incansablemente, creando una extraña sinfonía natural. Nunca me había imaginado vivir en un lugar como este, lejos del bullicio de la vida, lejos de los recuerdos de la guerra y de la traición de la familia. Pero cuando bajé del camión oliendo la dulce miel y escuchando el zumbido de las abejas, sentí una extraña sensación de paz, como si mi corazón pudiera descansar aunque solo fuera un poco. Por un momento, los primeros días en la granja no fueron fáciles. Las pesadillas todavía me perseguían algunas noches. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón en un puño, golpeando con fuerza, convencido de que estaba de nuevo en el desierto, rodeado de humo y disparos. Mi abuelo a menudo me oía gritar por la noche. Nunca tocaba a mi puerta ni lloraba, pero en silencio dejaba una taza de té caliente. A la mañana siguiente, afuera de mi habitación, una vez le pregunté por qué nunca decía nada sobre mis pesadillas. Me miró fijamente, ojos llenos de comprensión, y dijo: «David, cada uno tiene sus propias batallas. Yo no puedo luchar por ti, pero puedo estar aquí contigo». Esos simples y sinceros, las palabras me ahogaron. El abuelo Henry era un hombre de pocas palabras, pero cada una tenía peso. Me contó sobre la granja de abejas, cómo empezó con la apicultura cuando era joven, después de perder a su abuela.
Las abejas son criaturas extraordinarias, dijo. Sus ojos se iluminaron mientras me mostraba las colmenas. Trabajan juntos, nadie es egoísta, nadie abandona a los suyos y tú, escucha su zumbido y te enseñará a vivir. No entendí del todo su significado, pero comenzó a ayudarlo a revisar las colmenas, reemplazar los marcos de madera y aprender a manejar abejas enfermas. El trabajo era lento y requería paciencia, pero extrañamente me tranquilizaba la constancia. El zumbido rítmico de las abejas era como una meditación que me ayudaba a olvidar mis recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, tomando café y mirando la puesta de sol, el abuelo de repente habló de mi padre James. Mi hijo no siempre fue así, dijo con voz cargada de tristeza, pero cuando se casó con tu madre Linda todo cambió. Ellos vivieron para ellos mismos, tomaron mis ahorros para gastarlos imprudentemente. Los perdoné, pero nunca lo olvidé. Me quedé atónito. Nunca supe que mis padres habían engañado a mi abuelo, llevándose lo que había ahorrado durante toda su vida. Pero no estaba enojado ni amargado. Solo sonrió acariciando al viejo gato en su regazo y dijo: «La vida es demasiado corta para guardar rencor, David. Tienes que aprender a déjalo ir». Sus palabras me hicieron pensar que había cargado con ira y dolor desde que salí de casa todos los días. Cada vez que pensaba en mis padres, sentía como si me aplastaran el pecho. Pero aquí con el abuelo comencé a sentirlo. Algo diferente, no perdón, sino libertad. Libertad de las expectativas de los demás. Las cargas que había llevado durante demasiado tiempo. El trabajo en la granja de abejas se convirtió gradualmente en un bálsamo para mi alma. Aprendí cómo cuidar a las abejas, cómo saber cuándo una colmena está sana o necesita ayuda. Mi abuelo me enseñó a cosechar la miel, retirando con cuidado los cuadros de las colmenas sin asustar a las abejas. La primera vez que sostuve un marco rebosante de miel, su brillo dorado brillando a la luz del sol, sentí una pequeña pero genuina alegría. «Lo hiciste bien», dijo el abuelo, y me di cuenta de que era la primera vez en años. Alguien me había elogiado sin poner condiciones, pero no siempre era fácil. Algunos días el trastorno de estrés postraumático, TPT, regresó feroz e implacable una vez mientras trabajaba en los campos. El sonido del motor de un avión sobre mi cabeza me hizo entrar en pánico y dejé caer un marco de colmena. Me desplomé en el suelo, agarrándome la cabeza y jadeando por aire. Mi abuelo corrió y no dijo nada, solo se sentó a mi lado. Me puso la mano en el hombro hasta que me calmé. «Estoy bien», murmuré avergonzado de mi debilidad, pero él simplemente negó con la cabeza. «Nadie espera que seas fuerte todo el tiempo. El tiempo es suficiente, David. Sigue intentándolo, eso es suficiente». Poco a poco encontré una pasión por la apicultura. Comencé a leer libros sobre abejas y a aprender cómo se comunican, protegen su colmena y sobreviven a los duros inviernos. Me di cuenta de que, como las abejas, estaba tratando de sobrevivir no solo a la guerra, sino también a las heridas en mi corazón. Cada día sentía un poco más fuerte, a pesar de que mi pierna protésica me dolía cuando el clima se volvió frío y las pesadillas todavía. De vez en cuando me llevaba de vuelta al desierto. Mi abuelo no solo me enseñó sobre las abejas, sino que también me enseñó a vivir. Vivía con sencillez, exigiendo poco, pero siempre encontraba alegría en las cosas pequeñas. Un frasco nuevo de cariño, una tarde escuchando viejos discos o una lluvia que hacía los campos más verdes, comencé a seguir su ejemplo. Encontrar alegría en cosas simples como sentarme en el porche, a escuchar a las abejas y sentir la brisa fresca en mi cara, una noche mientras cenábamos solo sándwiches y puré de papas, abuelo. De repente me preguntó: «¿Piensas alguna vez en el futuro, David?». Dudé. El futuro para mí era un lujo que no podía permitirme. Había perdido demasiados amigos, salud y familia como para pensar en lo que me esperaba. Adelante, pero me miró con los ojos brillantes y dijo: «Esta granja es pequeña pero tiene potencial. Si quieres podemos hacerlo más grande juntos». Por primera vez sentí que tenía un nuevo propósito. Una razón para despertar cada mañana, y comencé a soñar con expandir la granja. No solo para ganar dinero, sino para construir algo propio, le conté a mi abuelo. Usando sensores tecnológicos para monitorear la salud de la colmena,
equipo automatizado para cosechar miel, se rió, asintió y dijo: «Anda, David, creo en ti». Esas palabras fueron como una pequeña llama, iluminando un rincón oscuro de mi corazón. En los meses que siguieron me sumergí en investigación que leí sobre tecnología apícola moderna. Vi videos en línea e incluso contacté a algunos expertos en Oregon. Comenzó a experimentar instalando sensores sencillos para medir la temperatura y la humedad en las colmenas. La primera vez que el sensor nos alertó de una colmena en problemas. El abuelo y yo salvamos la colonia antes de que enfermara. Me dio una palmadita en el hombro riendo con fuerza. Eres un verdadero soldado y siempre encuentras una solución. Forma de ganar, pero las mejoras tecnológicas eran solo una parte del viaje. Me di cuenta de que si queríamos que la granja creciera y necesitábamos llevar nuestros productos al mercado, la miel del abuelo era excepcionalmente dulce y rica, con el sabor distintivo de las flores silvestres de Oregón, pero solo las vendía a unos pocos lugareños, principalmente a cambio de verduras o pan. Quería más. Quería que Coleman Honey se convirtiera en un nombre reconocido no solo en Oregon, sino más allá. Empecé con las redes sociales, un mundo completamente ajeno a mí, un veterano de 30 años. Creé Instagram y YouTube. Cuentas de la granja nombrándolas Coleman Honey Farm. Al principio era torpe. No estoy seguro de cómo grabar o editar videos. Recuerdo la primera vez que sostuve mi teléfono para filmar a mi abuelo recolectando miel. Mis manos temblaban tanto que las imágenes eran borrosas. Pero no me rendí. Aprendí a usar un software de edición simple, escribí publicaciones breves sobre el proceso de apicultura y compartí mi historia como un veterano, encontrando un nuevo significado entre las abejas. No profundicé en los detalles de mi trastorno de estrés postraumático ni en la traición de mi familia, pero hablé sobre mi viaje de sanación, cómo el zumbido de las abejas me ayudó a encontrar la paz. Las primeras publicaciones y videos tuvieron solo unas pocas visitas, principalmente de vecinos y amigos del abuelo, pero luego un breve, el video del abuelo y yo, revisando las colmenas al atardecer, se volvió viral. Alguien lo compartió en un grupo de productos orgánicos y de la noche a la mañana acumuló cientos de visitas. Comencé a recibir mensajes de desconocidos que pedían comprar nuestra miel o preguntaban cómo la cuidábamos. Abejas, una persona incluso escribió: «Tu historia me inspira. Gracias por compartir». Leí ese mensaje en el porche y por primera vez en años me sentí verdaderamente valorado. Mi abuelo y yo comenzamos a envasar miel en pequeños frascos de vidrio, etiquetándolos como miel Coleman con un logotipo simple que diseñé. Abeja contra un campo verde que vendimos a través de Instagram en los mercados agrícolas locales, e incluso recibimos pedidos de el dinero de los estados vecinos. Empezó a llegar, no mucho, pero suficiente para comprar más equipos y expandirse. El número de colmenas que tenía mi abuelo, aunque ya tenía más de 70 años, trabajaba incansablemente y pude ver que estaba más feliz que nunca. «Has hecho mi sueño realidad», dijo un día cuando estábamos juntos. Calculé los ingresos del mes, negué con la cabeza y respondí: «No, abuelo, solo estoy llevando adelante tu sueño». En un año nuestra granja de abejas creció más allá de lo que había imaginado. Contratamos a 2. Entre sus empleados había una joven llamada Sara, apasionada por la agricultura orgánica, y un chico llamado Tom, que había trabajado en una empresa cercana. La granja trajo consigo energía fresca, y comencé a sentir que la granja no era solo de los abuelos y mía. Era una pequeña comunidad. Construimos una marca Coleman. La miel se convirtió en una de las favoritas en las tiendas de alimentos orgánicos y nosotros comenzaron los envíos a California, Washington e incluso algunos pedidos pequeños a Canadá. Pero para mí el crecimiento no fue solo cuestión de dinero o escala. Fue un viaje para recuperar mi confianza y mi sentido de... Los ataques de pánico por TEPT seguían ocurriendo, pero se volvían menos frecuentes algunos días. Cualquier ruido fuerte me sobresaltaba o me despertaba empapado en sudor frío. Pero el trabajo en la granja me mantenía con los pies en la tierra. Campos de abejas, escuchando su zumbido constante, sentí que estaba luchando no con armas ni balas, sino con las heridas de mi corazón. Mi abuelo fue mi maestro, mi amigo, mi verdadera familia.
Nunca me presionó para que fuera fuerte, pero su presencia me hizo querer convertirme en la mejor versión de mí mismo. Un día mientras filmaba un video mientras revisaba las colmenas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. Se había graduado. La universidad estaba trabajando en Seattle y quería visitar a David. Vi tu granja en YouTube. Estoy orgulloso de ti, escribió. Sonreí y mi corazón se reconfortó. Mark era el único miembro de la familia con el que todavía me mantenía en contacto, aunque le respondía mensajes de texto con moderación, invitándolo a venir, sintiendo una chispa de esperanza de que podríamos reconectarnos unas semanas después del mensaje de Mark. En el porche, mirando el camino de tierra que conduce a la granja, mi corazón se acelera como un niño esperando un regalo de Navidad. Había prometido visitarlo ese fin de semana y hoy era el día en el que no estaba seguro de qué hacer. Espere un abrazo, una conversación incómoda o simplemente el cómodo silencio de dos hermanos demasiado tiempo separados, pero en el fondo anhelaba reconstruir el vínculo con él. El único miembro de la familia que realmente me entendió cuando el auto alquilado de Mark entró en el patio levantando polvo. Bajo la puesta del sol lo vi salir más alto de lo que recordaba, con una luz encendida, camisa azul y la misma sonrisa brillante de nuestra infancia, David. Llamó corriendo para abrazarme. Lo abracé fuertemente, sintiendo la fuerza en su abrazo, y en ese momento toda la distancia, todos los años aparte, parecía derretirse. «Bienvenido a casa, niño», susurré mi voz atrapando a Mark. Se rió juguetonamente golpeándome el hombro. «Hogar, has convertido esta granja en un panal de abejas». Imperio. El abuelo Henry estaba en la puerta sonriendo cálidamente. Sus ojos brillaban mientras nos vio entrar Mark, dijo con voz amable. «Tengo un poco de miel glaseada. Costillas que te dejarán boquiabierto, muchachos, será mejor que las coman». Entramos en el pequeña casa de madera donde el olor a carne asada y puré de patatas se mezclaba con el aroma a pino del... La mesa estaba puesta de forma sencilla pero cálida, con un tarro de miel Coleman en el centro. Como un símbolo de lo que habíamos construido, la cena comenzó con risas e historias. Mark habló sobre la vida en Seattle, su trabajo en una empresa de tecnología y cómo leía mis publicaciones de Instagram. No estoy bromeando. David, he estado presumiendo ante mis compañeros de trabajo sobre mi hermano magnate de la miel, dijo haciéndome reír. El abuelo intervino. Al relatar la vez que dejé caer un marco de colmena cuando estaba aprendiendo a cosechar, y los tres nos reímos hasta que las lágrimas corrieron por nuestras caras por primera vez en años. Sentí que realmente pertenecía a algún lugar con estas personas, no por deber, sino por amor. A mitad de la cena, Mark se quedó en silencio mirándome con una expresión seria. «David, lo siento», dijo en voz baja. «En aquel entonces, en casa, no defendía a nadie. Sabía que mamá y papá te trataban terriblemente, pero tenía demasiado miedo para hacer algo». Negué con la cabeza colocando una mano sobre su hombro. «Marca que eras joven y lo hiciste. Todo lo que pudiste, no te culpo». Él asintió con los ojos rojos y supe que la herida entre nosotros estaba empezando a sanar. El abuelo, como siempre, no dijo mucho, pero sus ojos brillaban con orgullo mientras nos miraba. Levantó un vaso de sidra casera y dijo, «Un brindis. Por las grietas que son reparando y a los malentendidos que se desvanecen, chocamos nuestras copas y en ese momento sentí una pieza que nunca había conocido». La cena terminó con historias sobre las abejas, el futuro de la granja y los sueños que queríamos perseguir juntos cuando Mark se fue a la mañana siguiente. Me abrazo de nuevo, prometiendo volver pronto. «David, quiero ser parte de esta granja», dijo, no solo como visitante, sino como familia. Asentí con el corazón lleno mientras el auto desapareció por la carretera. Me quedé junto a mi abuelo observando y supe que este era el comienzo de un nuevo capítulo. No solo por la granja, sino por nosotros. Los días que siguieron me llenaron de una nueva oleada de energía que corría por mis venas. Había encendido una chispa de esperanza en mí. Creencia de que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de aquellos que eligen apoyarte, como dijo una vez mi abuelo. Nuestra granja de abejas, que ahora lleva con orgullo el nombre de Coleman Honey, estaba prosperando.
Los frascos de miel llenaban los estantes de alimentos orgánicos. Tiendas en todo Oregón y recibíamos pedidos de lugares tan lejanos que tuve que contratar a un trabajador adicional. Manejar el embalaje y el envío me hizo empezar a soñar en grande, no solo sobre expandirme la granja, sino convertirla en un símbolo de resiliencia de personas que se levantan después de caer. Pero la vida, como aprendí en la guerra, nunca te deja estar cómodo por mucho tiempo. Por la tarde, mientras revisaba los sensores de la colmena bajo la dorada luz del sol, un coche plateado se detuvo en la puerta de la granja. Pensé que era un cliente, pero cuando se abrió la puerta, sentí una opresión en el pecho. Eran mis padres, James y Linda Coleman, vestidos impecablemente, como si se dirigiera a una fiesta. Mi madre, con un vibrante vestido floral, entró. Con una sonrisa forzada, mi padre, con un traje viejo y el pelo entrecano despeinado, escudriñó la granja como si evaluando su valor. El abuelo sentado en el porche se puso de pie con sus ojos tan fríos y afilados como el acero. «David, mi hijo», dijo mi madre con su voz dulce pero artificial como si fuera desempeñar un papel en un drama que no me interesaba ver, «tenemos que hablar». Me quedé allí agarrando el marco de una colmena, sintiendo cómo el pasado se alzaba amenazando con tragarse todo lo que había construido. Mi abuelo se puso a mi lado sin decir nada, pero su presencia era como una pared sólida que me recordaba que no estaba solo. «James, Linda», dijo el abuelo en voz baja y firme, «¿qué haces aquí, mi?» Mi madre vaciló y miró a mi padre en busca de apoyo. Mi padre se aclaró la garganta y dio un paso adelante con un gesto amistoso y forzado. Sonreímos, sabemos que nos equivocamos. Queremos disculparnos, queremos reunirnos como un verdadero familia. Esas palabras sonaban dulces, pero vi que los ojos de mi padre se movían como si estaba calculando algo. Mi madre intervino. «David, vimos tu granja en línea. Lo hicimos tan bien que solo queremos ser parte de ello». Me quedé congelado, mi corazón latía con fuerza. Quería creerles, creer que realmente lamentaban haber cambiado, pero el recuerdo de aquella Nochebuena, cuando me llamaron inútil y me echaron, todavía me quemaba la mente. Miré al abuelo y él sacudió ligeramente la cabeza como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «James, Linda», dijo el abuelo con voz tranquila pero gélida, «te llevaste mis ahorros. Los malgastaste y ahora apareces cuando David tiene éxito. ¿Pensabas que yo no te darías cuenta de tu plan?» El rostro de mi madre palideció y mi padre se puso rígido. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo el padre, dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Nos equivocamos, pero queremos hacerlo». Correcto. La ira se apoderó de mi pecho, pero la contuve y tomé una respiración profunda. «Papá, mamá», dije con voz tranquila pero decidida, «pasé mi juventud cuidando a esta familia, enviando dinero a casa. Sacrificando todo, pero solo me viste como una máquina de dinero cuando te necesitaba. La mayoría de ustedes me dieron la espalda. No necesito sus disculpas tardías». Mi madre empezó a llorar, pero yo no estaba. No estoy segura de si sus lágrimas eran reales o solo otro acto. «David, no puedes tratar así a tus padres», dijo con voz entrecortada. «Ahogándome, somos familia». Negué con la cabeza sintiendo una extraña sensación de liberación, mientras dije las palabras que había guardado por mucho tiempo. La familia no es la gente que me empuja. Cuando más los necesito, mi familia ahora es el abuelo Mark y las personas que se quedaron. A mi lado el temperamento de mi padre se encendió y se acercó más y me señaló. «¿Quién crees que es? Eres David, un granjero, pero sigues siendo solo un soldado lisiado que vivió fuera de nosotros durante años». Sus palabras eran como una cuchilla, pero ya no me cortaban. Miré, lo miró a los ojos y le dijo: «Soy David Coleman, el hombre que construyó esta granja desde... No tengo nada que ver con el abuelo y no necesito que demuestres mi valor». El abuelo puso una mano en mi hombro, su mirada firme. «James, Linda, vete», dijo, «no vuelvas». Mi madre intentó decir algo más, pero mi padre la jaló de vuelta al coche murmurando. Sentí un peso al pensar que no valía la pena perder el tiempo, ya que su auto desapareció. Me quito los hombros y ya no estaba enojado. Solo me sentí aliviado, como si finalmente hubiera cortado el lazos que me unen al pasado.
Pero la historia no terminó allí. Unas semanas después, Mark llamó con su voz rebosante de emoción. David, tengo una semana libre. Quiero volver a la granja y tengo ideas para el negocio. Cuando llegó con una maleta llena de documentos y una sonrisa radiante. Sabía que no estaba solo de visita. Mark había investigado productos relacionados con las abejas, cosméticos de cera de abejas, velas perfumadas e incluso tours de apicultura para turistas. David, podemos hacer que la miel Coleman sea más que solo miel. Puede ser una experiencia, dijo con los ojos brillantes. Mi abuelo y yo escuchamos a Mark mientras éste presentaba sus planes y no pude evitar sentirme orgulloso del niño que una vez confió en mí. Comprar libros de texto era ahora un joven apasionado. Comenzamos a trabajar juntos, experimentando con nuevos productos. Mark diseñó una línea de bálsamos labiales, humectantes y cosméticos de cera de abejas. Y nosotros comenzó a venderlos en línea. Los recorridos de experiencias apícolas atrajeron visitantes de todas partes, desde familias curiosas hasta abejas a periodistas que quieren escribir sobre nuestra historia. Mark se quedó en la granja más tiempo que lo planeamos y nos convertimos en un trío. Yo, Mark y el abuelo. Todas las noches nos sentábamos en el porche a comer. Comidas sencillas, llenas de risas. Mark se disculpó nuevamente por el pasado, pero yo solo negué con la cabeza. Estás aquí ahora y eso es suficiente, dije y desde abajo. De corazón sabía que lo había perdonado mientras mis padres seguían intentando ayudarme. Enviando mensajes, llamando e incluso enviando una carta larga y confusa, afirmando que se arrepentían de todo y que querían reconectarnos. Pero el abuelo y yo estábamos de acuerdo en que ya no los necesitábamos. Un día, mientras Mark y yo estábamos empacando un gran envío de miel para un cliente en California, me miró y dijo: David, siempre te he admirado. Incluso cuando las cosas estaban en su peor momento, nunca te rendiste. Sonreí sintiendo una pieza que nunca había conocido. Mark, no podría haberlo hecho sin ti y el abuelo, respondí. La granja de abejas ya no era solo un negocio. Era un hogar. Un lugar donde yo y la gente que amaba construíamos algo. Juntos todavía enfrentaba el trastorno de estrés postraumático. Pero las pesadillas eran menos frecuentes y cuando llegaban, sabía que tenía a mi abuelo y a Mark en quienes apoyarme. Aprendí que a veces la familia es la clave. Gente que eliges, a quienes están a tu lado cuando el mundo te da la espalda como yo. Me quedé en los campos de abejas viendo a las abejas bailar y supe que mi viaje no había terminado. Pero esta vez no tuve miedo. Tenía a Coleman Honey, al abuelo Mark y a mí. David Coleman, un hombre que encontró luz en la oscuridad y siguió luchando no por deber, sino por amor a lo largo de los años. Los días que siguieron en la granja de abejas fueron una serie de días significativos como gotas de la dulce miel que fluía del marco de una colmena. La miel de Coleman ya no era solo un negocio. Se había convertido en parte de la comunidad. Ampliamos nuestras operaciones produciendo no solo miel, sino también productos de cera de abejas, velas perfumadas, humectantes, bálsamos labiales y la experiencia de apicultura que Mark tuvo. Sugirió que pequeños autobuses trajeran turistas desde Portland, Seattle e incluso más lejos. Al detenerme en la granja para escuchar nuestra historia y aprender cómo viven y trabajan las abejas en familia, a menudo me encontraba frente a multitudes. Comparto mi viaje no como un soldado o un veterano herido, sino como un hombre que encontró un propósito entre las abejas. Ya no era el David Coleman de antes, el soldado agobiado por la familia, el hijo traicionado o el hombre atormentado por trastorno de estrés postraumático. Todavía tenía pesadillas por las noches cuando me despertaba empapado en sudor. Mi corazón latían con fuerza como si estuviera de nuevo en el desierto humeante, pero venían con menos frecuencia y cuando lo hicieron ya no tenía miedo. Saldría y me pararía entre los campos de abejas. Escucha su zumbido constante y siente cómo mi corazón se calma. El abuelo dijo una vez que las abejas nos enseñan cómo vivir trabajando juntos, nunca egoístas, nunca abandonando lo propio. Aprendí eso no solo de las abejas, sino del abuelo, de Mark y de mí mismo. Mark se convirtió en una parte indispensable de la granja.
Se mudó permanentemente de Seattle a Oregón y unió su energía e ideas creativas para construir un sitio web de Coleman Honey donde los clientes pueden hacer pedidos en línea y leer sobre nuestra historia. Mark también sugirió apertura de un pequeño puesto en la finca donde los turistas pueden comprar productos y disfrutar de un café con infusión de miel en el lugar. David, no solo vendemos miel, vendemos inspiración, dijo, y no podría estar más de acuerdo. Cada tarro de miel, cada vela, cada gira fue parte de nuestro viaje, un viaje de superación del dolor y redescubrimiento de la pasión. Y construyendo una verdadera familia, el abuelo Henry, aunque más de 75 trabajó. Le encantaba sentarse incansablemente en el porche para observar a Mark y a mí, ajetreados a veces bromeando porque estábamos haciendo un alboroto, y molestaba a sus abejas, pero vi que sus ojos se iluminaban cuando los clientes elogiaban nuestra miel o una miel local. El periódico escribió sobre la miel de Coleman. Un día me tomó a un lado y me entregó. Una vieja caja de madera dentro contenía un cuaderno lleno de sus escritos apícolas, consejos de su juventud junto con sueños garabateados de expandir la granja. Nunca pensé que viviría para ver este día, dijo con la voz cargada de emoción. Pero tú y Mark lo hicieron posible. David. Lo abracé con el corazón cálido, sabiendo que este era el mejor regalo que podía darle al convertir su sueño en realidad. Realidad, pero no todo fue perfecto. Mis padres James y Linda no se dieron por vencidos. Siguieron enviando mensajes, llamando e incluso aparecieron en un periódico local, afirmando ser la inspiración detrás de mi éxito. Leí el artículo. Vi que hablaban de cómo siempre me apoyaron y fueron. Estaba orgulloso de su hijo y le di una sonrisa cuando lo vio. Estaba furioso y quería confrontarlos, pero lo detuve. No valen nuestro tiempo, Mark. Le dije que ya no son nuestra familia. El abuelo sentado cerca asintió y dijo, déjenlos vivir con las decisiones que tomaron. David, nos tienes y eso es suficiente. Abuelo y yo decidimos cortar todo contacto con ellos. Los bloqueé números, eliminaron los mensajes no leídos y se centraron en el presente. Ya no sentía ira ni dolor. Cuando pensé en ellos, había aprendido de mi abuelo que el resentimiento solo pesa el corazón y no quería cargar con él. Esa carga ya no era más mi familia. Era el abuelo Mark, Sarah y Tom, las personas que trabajaron con nosotros en la granja y los clientes que enviaron notas de agradecimiento por un frasco de miel, o mi historia. La familia son aquellos que eligen estar a tu lado, no aquellos que aparecen solo cuando tienes éxito. Una tarde de otoño, mientras los campos de abejas brillaban bajo la luz dorada del sol y el aroma de las flores silvestres, me quedé en el granja mirando las colmenas perfectamente alineadas y las abejas zumbando incansablemente. Mark estaba guiando a un grupo de turistas mostrándoles cómo revisar una colmena sin asustar a las abejas. Mi abuelo estaba sentado en el porche leyendo un libro viejo. Su gato anciano se acurrucó a su lado. Sonreí, sintiéndome un poco mejor que nunca. Lo sabía antes de pensar en mi viaje, desde un joven lleno de ideales que se unió al ejército hasta un soldado herido, un hijo abandonado por su familia, y ahora un hombre que encontró significado en las cosas más simples que había perdido. Una gran parte de mi cuerpo, amigos como Jake y una familia por la que había sacrificado todo para mantenerla unida, pero había ganado mucho, mucho más una pasión, un hogar y una verdadera familia. La miel de Coleman se había convertido en un símbolo en la comunidad local y nos invitaron a hablar en ferias agrícolas. Las escuelas organizan talleres de apicultura para los estudiantes. Una vez, una niña de un grupo de turistas corrió. Me abrazó y me dijo, «Quiero crecer fuerte como tú». Me reí y le di unas palmaditas. Su cabeza y dijo, «Lo harás siempre y cuando no te rindas». Esas palabras me di cuenta de que era lo que quería decirle a mi yo más joven una noche cuando Mark, mi abuelo y yo nos sentamos. Abajo a cenar. Las conocidas costillas glaseadas con miel del abuelo. Hablé inesperadamente. Abuelo Mark, gracias a ambos. Sin ustedes no sé dónde estaría. Mark sonrió, golpeándome el hombro juguetonamente. David, soy yo quien debería agradecerte. Me mostraste lo que es una verdadera familia, abuelo. Solo sonrió,
Levantó su vaso de sidra casera y dijo: «Por la miel de Coleman y por nosotros». Mientras me levantaba para limpiar la mesa, miré por la ventana y vi la luz de la luna. Bañar los campos de abejas haciéndolos brillar como estrellas en el suelo, pensé en mi viaje. Mis cicatrices, tanto visibles como invisibles, y cómo las superé. Ya no era el soldado que llevaba cargas. Ya no era el hijo que buscaba aprobación. Yo era David Coleman. Un hombre que encontré luz en la oscuridad y supe que, sin importar lo que me deparara el futuro, seguiría adelante con amor, pasión y con mi verdadera familia. Mi historia termina aquí, en los campos de abejas, donde su zumbido me recuerda que la vida, por dura que sea, siempre vale la pena luchar. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda, esa familia no se trata de sangre, se trata de aquellos que eligen estar a tu lado. Y a veces, la luz que buscas está justo ahí, frente a ti, si tan solo te atreves a dar un paso adelante.